Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Terapia Sin Filtro. Les saluda Laura Persíngola y hoy todavía vamos a estar con la grata compañía de Fabri. Fabri, bienvenido otra vez. Gracias, Lau, por tenerme de vuelta en tu podcast. Espero que no sea la última. Espero que No, hayan no va a ser. más No. casos y más teniendo en cuenta el tema que vamos a hablar hoy. Que Exactamente. justamente fue parte de lo que hablamos en tu capítulo de etiquetas. Sí. Y bueno, este tipo de temas me vuelan la cabeza, a vos también. Ujú. Tenemos eso en común. Tenemos eso en común, sí. Entonces bueno, darle. Es Dale. Es interesantísimo. un episodio diferente. En algún momento cuando planeé Terapia Sin Filtro había dicho, bueno, vamos a hablar de cuestiones del día a día, pero también vamos a de repente de vez en cuando meterle un poquito de cosas así más, digamos que más desde el lado de la psicología, más desde el Sí. lado no tanto así emocional. Pero bueno, si bien también sabemos que o sea, digamos que todos los Ujú. trastornos mentales son consecuencias emocionales, entonces todo suma. Sobre todo este. Sobre todo Sí, este, sí, sí. sí. Había empezado con narcisismo. Y con Sí. indisponibilidad emocional le dimos una pausa un poquito y ahora, bueno, vamos otra vez con esto. Y hoy vamos a estar hablando del trastorno de identidad disociativa. El trastorno de identidad disociativa, Así mismo. que yo le digo y le digo y le digo personalidad múltiple, Sí, que es como se llamaba se llamaba, originalmente. exactamente, se llamaba de esa forma y bueno, después como hubieron ciertas modificaciones y Ujú. vamos a ir hablando un poquitito también en parte de eso, ¿verdad? Pero es un trastorno muy, o sea, genera muchos sentimientos encontrados incluso hasta el día de hoy. Ok, Digamos que desde que se empezó a indagar con respecto al tema y hasta el día de hoy hay mucho escepticismo, incluso en el área de la clínica. O sea, sí, todavía se... es que es muy complicado diagnosticar eso. se Hablé contigo, otro psicólogo también estuvo en el Ujú, podcast. Y me decían lo mismo sí, en cuanto a gente realmente narcisista. sí, eh, Encontré, o psicópata, sí. por ejemplo, el Ujú, caso de psicopatía, gente realmente psicópata, encontré dos, creo, porque de ujú, uno no estoy muy seguro. O sea, es ujú. muy difícil diagnosticar como tal algo así Totalmente. y que no esté sujeto a otro tipo de diagnósticos posibles, ¿no? Totalmente. De hecho que bueno, en varios lugares como en todas las áreas de lo que sería salud, también hay muchos malos Ujú. diagnósticos, ¿verdad? Entonces hay gente que por ahí se pregunta, a ver, ¿realmente el trastorno de identidad disociativa existe? O bueno, es una esquizofrenia, o es Claro. esto, o es esto, o es aquello. O sea, como que siempre se está intentando, digamos, como que, em, no sé, desacreditar Sí. que existe, el TIT existe. Totalmente, de hecho que en este caso justamente, que vamos a hablar del caso Civil, Civil, que mucha sí. gente habrá visto la película, no creo que hayan leído el libro, pero Ujú, hay dos películas, una del 76 y una del 2007. sí. Y en los dos casos, y en el caso real, Ujú, los dos casos están inspiradas en un caso real. El libro lo sacó la amiga de la doctora, de la psicoanalista, sí. que trató a esta paciente con personalidad múltiple. Y hasta hoy día hay debate de si tenía realmente personalidad múltiple o si fue una esquizofrenia que como en ese momento la que hizo la terapia, la Sí, doctora, ujú, usó técnicas de hipnosis y cosas sí. así, de que pudo haberse aseverado el diagnóstico de los síntomas por culpa de la doctora y que realmente tenía Exacto. una esquizofrenia. Hay mucho debate, Hay incluso mucho, alrededor del caso. hay mucho debate y algo que también escuché en su momento es la parte espiritual, ¿verdad? Sí. O sea, es como que muchas personas también lo asociaron con eso, con una posesión demoníaca o algo. O Claro. sea, como que realmente es muy difícil aceptar. Y Ujú. bueno, ya lo dijo Fabri, vamos a hablar hoy, o sea, vamos a tener como contexto civil Sí. como el principal, pero también para que de por ahí los jóvenes como Fabri, ¿verdad? Porque yo civil sí, a mí me gustó más encima la película vieja. La O de sea, 76, claro. Yo vi yo la del amo. 2007. Oíste, bueno, yo vi ambas y en Ok. realidad, o sea, lo que pasa con la otra es como que era todo más crudito, era Sí, sí, todo sí. más, ¿verdad? Pero bueno, la del 2007 también fue muy buena. Esa Ujú. está en YouTube, ¿verdad? Esa está en YouTube, Ajá. no hay en No. ninguna plataforma como Sí, de streaming como tal, que yo de hecho sí, ahora justamente tenés el impulso de quiero ver esta sí. película, vamos a ver en Ujú. dónde está disponible. Claro, y les Eh, invitamos a todos a ver porque creo sí, que también como que, a ver, ponerte en el contexto con la película es bastante sí, interesante para entender más en profundidad esto y total, el comportamiento y cómo funciona la mente. O sea, a mí me parece realmente apasionante. De hecho, que le estaba 100%. comentando a Fabri antes de empezar que a mí en las exposiciones de la facultad y cosas me gustaba mucho hablar de estas cuestiones porque...
Bueno, como dice nuestro productor Alan, a nosotros nos gustan los temas frikis y de 100%. verdad, sí, desde siempre, o sea, me llamó la atención porque, bueno, son cosas muy complejas y justamente lo complejas que son y lo difícil que es que la mente del ser humano acepte o entienda que las cosas suceden de esa forma, hace que para mí sea más interesante, ¿verdad? O sea, Totalmente. y ahora, bueno, vamos a abrir el debate, si bien los dos estamos de acuerdo, ¿verdad? O sea, Sí. no, como que compartimos lo que es, ¿verdad? El trastorno en sí. Vamos a ver un poquitito el contexto, ¿verdad? Cómo se va originando, con Sí, qué sí, se sí. suele confundir, ¿verdad? O sea, pero sí les invitamos a ver la La peli, está en película. YouTube. Que de hecho Sí. que las dos actuaciones, bueno, no vi la del 76, Ajá. no tuve el gusto, pero sí la del 2007. Ujú. La forma en la que performa la actriz te ayuda muchísimo a Sí. empatizar con ella, o sea, Sí. hace un muy buen trabajo Sí. y es un... Como pasó con el caso de Fragmentado, ¿verdad? El Exacto. actor lo Sí. hizo muy bien Sí. e hizo que te replantees muchas otras cosas que son difíciles de tener si no hay una buena actuación o si no se puede reflejar bien lo que el padecimiento como tal, ¿no? Totalmente. De hecho, hay más películas. Hay más películas, claro. Claro, está Fragmentado, está Fight Club, que es Fight con Club, Brad con Pitt Brad Pitt, y sí. Civil y Frankie and Alice también. Esa no la conozco. Frankie and Alice es una película más reciente, la hizo Halle Berry. Y Ok. sí, y ella tiene 3 personalidades. O sea, 3 personalidades. Ya. Civil, ¿cuántas tiene? Civil tiene 16 16 personalidades. personalidades, Tiene 14 exactamente. femeninas y tiene 2 Dos masculinas. masculinas, Sí. así mismo. Bueno, ¿tenés alguna pregunta, algo con lo que te gustaría empezar? Bueno, podemos empezar dando contexto Sí, de sí, la sí, sí. película. Ajá. Si quieren ver la película, bueno, pues les recomiendo ir a ver la película y luego escuchar este podcast. Exactamente, creo que vamos a hacer Pero esa sí, recomendación sí, antes de quitar el episodio justamente. totalmente. Y si ya llegaron hasta acá y no vieron la peli porque no vieron la recomendación, entonces les sugerimos que sí lo hagan para entrar más en el contexto de la situación. Exacto. Y en YouTube es re fácil de ver porque te aparece uno seguido del otro, está Sí. subtitulada y tiene dentro de todo buena Es súper calidad. accesible y Sí, tiene buena calidad sí. dentro de todo, eso Ujú, es cierto. Y sí. aparte, ni siquiera hace falta que tengas mucho detalle gráfico para ver esa película. Exacto. La simple narración es Sí. espectacular, ¿no? La música, La todo es muy, música, muy sí, bueno, muy súper bueno. buena. Bien, ¿empezás vos? Sí, Ok. puedo empezar dando Sí, sí. contexto de lo que es el caso civil, que repetimos, está basada en una historia real, Sí. ¿no? Se cambian ciertos nombres para proteger privacidad, pero ya Sí. conocemos el nombre de la paciente real. Sí. El que no conocemos así al 100% es el pasado y el de la doctora, Sí. pero sí Ujú. conocemos a la paciente. Bueno, Civil es una niña que nace en una casa bastante tradicional, en un hogar bastante tradicional, con mamá y papá cristianos, Sí. pero ahí hay algo que cambia todo. Bueno, crecen en la época de la Gran Depresión, Sí. que fue una crisis económica muy grande que afectó a muchísimos hogares, como una crisis económica, Sí. como la del 2008, por ejemplo. Ujú. Y bueno, ¿qué pasa con esto? Que además de afectar negativamente, por supuesto, al día a día del hogar, la madre tiene esquizofrenia. Sí. Es una persona que sufre de esa condición y aparte, por supuesto, como todos los fanatismos, ¿no? Sí. Ujú. Resultan en actitudes bastante, muchas veces perjudiciales, no Sí. solamente para uno mismo, sino para, en este caso, el seno familiar. Sí. La madre era fanática religiosa. Sí. Era fanática religiosa, eso combinado con su esquizofrenia hizo Sí. que Civil, que era la hija única en ese Sí. sentido, no la haya pasado para nada bien en su infancia. Se O habla sea, de sufrió maltrato, todo tipo de abusos. se habla de maltrato Sí. y todo tipo de abusos, y cuando hablamos de todo tipo de abusos, hablamos de todo tipo de abusos. Literal, Sí. emocional, psicológico, mental y físico. Y físico. Y sexual. Sí. Y sexual, Sí. por Ujú. supuesto. Ella crece en en ese ambiente y acá tocamos uno de los pilares fundamentales de este tipo de trastornos, ¿no? El hecho del trauma, Sí. de que este tipo de trastornos pueden nacer del trauma. Sí. Y vemos como luego es como que cada uno de los abusos que sufre Civil, ya sea el emocional, el físico, el sexual, es como que cada uno le toca a una personalidad diferente. Exacto. O ella crea esas personalidades Sí. y luego las arraiga demasiado internamente Sí. y las utiliza de escudo al fin y al cabo, ¿no? Y de refugio. Y de refugio, Sí, absolutamente. totalmente. Y es como que toca ese tema, ¿no? Ujú. No sé si
refugio, pero sí, refugio sería la palabra, Y en ¿no? cierto modo sí, porque es como son diferentes experiencias Claro. traumáticas. En el caso de Civil en particular, en cierto modo podríamos, sé que suena como raro refugio, porque bueno, ella tuvo demasiadas vivencias y Sí, demasiadas personalidades, entonces es como que decir refugio podría ser la niña, por ejemplo, claro, la exacto. personalidad que es la niña, porque es como que la niña, a pesar de los Ruth, abusos, es como que tiene cierto, o sea, desconocimiento en profundidad de lo que está pasando de las cosas, exacto. Es ¿verdad? como que se aísla y se aleja Exacto. De del hecho que, contexto. Fabri, hoy en día la palabra disociar está re de moda. Sí, Si bien 100%. antes todo el mundo era escéptico de usarlo, hoy Ujú. en día se usa, a veces yo creo también que en la clínica ya se usa en exceso, ¿verdad? Es como, Sí, porque realmente hay personas que a lo mejor les puede estar resonando esto o pueden decir, che, mi terapeuta me dijo que yo disocio y ya piensan que tienen múltiples personalidades, pero no no necesariamente. O sea, necesariamente, estamos claro. hablando de un trauma que llega a tal punto en el que una persona literalmente decide disociar Sí, esa experiencia traumática. Y yo siempre digo, la palabra fragmentado me gusta mucho, que es la otra película de la que exacto. hablas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la mente de la persona. Es como viví una experiencia tan traumática que yo prefiero fingir que esto no pasó y literalmente fragmento eso y le hago a un lado, Así ¿sí? es, así es. Entonces vos seguís tu vida y supuestamente eso, digamos, como que quedó atrás, Ujú. pero yo siempre digo, uno puede fragmentar los recuerdos, pero no lo que siente. Sí, Entonces la persona vuelve, digamos, como que en algún momento a experimentar algo similar a lo que claro. pasó en ese episodio fragmentado y siente mucho dolor, siente Muchísimo. mucha angustia, mucho miedo y no entiende por qué. Es porque la mente puede Mm, fragmentar cosas, pero las emociones no. totalmente, Y ahí totalmente. es cuando uno como que entra en ese lugar de no entiendo por qué me duele tanto, por qué me afecta tanto. O sea, yo conocí gente que decía, bueno, no sé, una persona que un ser querido falleció Ujú. y ella se decía ella misma está de viaje. Eso Claro, es, por ejemplo, un estado disociativo. disociativo, Sí, entonces vos totalmente. tenés el dolor y la angustia de saber que esa persona ya no está, Sí, pero tu mente te dice no está de viaje nomás. Entonces claro. hay una inconsistencia y eso trae un montón de trastornos y un montón de condiciones detrás, Claro, ¿verdad? hace efecto bola de nieve al fin y al cabo, que es Totalmente. lo que le pasó a Civil, ¿no? Exacto. Estábamos hablando del trauma. Sí. Ella creó como una máscara o como un escudo protector que se fue internalizando cada vez más en su... y llegó a este trastorno. Llegó a este trastorno a sí Claro. mismo. Imagínate 16. Yo creo que eso fue lo que más de por ahí en la época también generó esa sensación Sí. de no puede ser, o sea, que tenga 16 personalidades una persona. Pero bueno, vos que viste la peli Ujú. y bueno, apelamos a que los demás también lo hagan. De por ahí es como que realmente te sorprende la forma en la que hasta cierto punto, Sí. digamos que ella pudo manejar eso, pero te das cuenta como siempre llega un momento en el que ya no podés Sí. hacerlo. Es como que ya te supera esa situación y eso pasa con todo, eso pasa con la ansiedad, eso pasa con todo tipo de trastornos. Es como que hasta cierto punto uno puede tener cierto control, pero a Ujú. partir de un lugar es como que ya empieza lo mismo que fragmentado, ¿verdad? Claro, También, claro, claro. que de repente es como que incluso creó una última personalidad que Sí. era The Beast, algo Sí, The así. Beast. The Ajá. Beast. Entonces es como que, o sea, la mente del ser humano sigue y sigue y sigue. Por eso es que siempre es importante parar un poquitito y Sí. volver como que a juntar. Y como te digo, hoy en día se usa muy La a la palabra ligera disociar. disocié, pero claro, a lo mejor la persona no se va a convertir en una civil, pero sí tiene muchas consecuencias emocionales la 100%, disociación. Ujú. 100%, ¿no? Y es alejarte de la realidad, Exacto. sí, es alejarte de la realidad, Sí. Ujú. básicamente. Y es lo que bueno, en este caso no estamos hablando de un adulto, no estamos hablando de un niño, cosa que Sí. como que te Ujú. ayuda a empatizar mucho más Sí. y cómo esta niña buscó todos los mecanismos de defensa posibles Sí. que tenía y que no tenía a mano, ¿no? Sí. Y terminó en esto, ¿verdad? Ujú. Bueno, esto no me está pasando a mí. Exacto. Esa es la conclusión bastante básica y Sí. sencilla al que todos podemos llegar, pero bueno, Sí. para una niña eso es más accesible. Esto no me está pasando a mí, esto le está Exacto. pasando a Ruth. Exacto. Y lo internalizó tanto que Ujú. que personificó a Ruth, o sea, personalizó a Ruth. Exacto. Y es Sí. como que salía, ¿no? Sí. La parte más loca es Sí, la parte en la que es un varón. claro. O sea, ¿hasta qué punto? La película Frankie and Alice, por ejemplo, a Sí. mí lo que más me pareció increíble es que una de sus personalidades usaba lente. Una de sus personalidades usaba lente. Sí. Sí, O sea, eso una de sus es. personalidades tenía miopía.
pero las otras no. Y literalmente cuando ella entraba en esa personalidad, ella Sí. necesitaba colocarse lentes porque no veía. Una era buena en matemáticas, las Sí. otras no. Sí. Sí, que es lo que le pasa a Civil, de hecho, que, ¿no? Exacto, sí, Que también. ella se decía que tenía un coeficiente intelectual de 170, que, Sí, bueno, para ponerles en contexto, Albert Einstein creo que tenía sí. 174, entonces, Ujú, bueno, muy sí, inteligente, entre sí. comillas. Y esta Civil estudió matemática 2 años, pero no fue Civil. Creo que Exacto. fue Vanessa la que estudió 2 años Tenía, matemática. mira, son 16 Sí. personalidades, sí, Lo que sí que fueron no era nosotros. civil, no Sí. era no era Ujú, la persona que se suele decir el conductor en este tipo de exacto, casos. Y sí. los otros son alters. Sí, Creo que esa es la sí, sí, sí. terminología que se utiliza. Sí. Bueno, y ella no fue. Entonces, cuando vuelve a ser civil Ujú, y se encuentra con un problema matemático, che, pero yo no tengo ni idea de cómo hacer esto. exacto. Es Ujú, que hasta ese punto sí. se disocia, ¿no? Sí, por eso es que, o sea, para entender un poco, y te repito, todos aquellos que consideran o tuvieron algún Ujú, diagnóstico o algo, ¿verdad? De disociación o algo, tienen que entender que no siempre llega hasta ese punto. A claro, veces depende del grado o el nivel de trauma, 100%. depende de la edad en la que sucedió, las herramientas que tuvieron. O sea, el caso de Civil en particular, como dijimos inicialmente, y es muy crudo, es muy fuerte, Sí, pero la mamá, o sea, llegaba a un punto religioso que literalmente abusó sexualmente de ella con un crucifijo, o sea, sí. Sí, 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 no, es y, fuertísimo. y tenés que prestar como mucha atención para entender cómo funcionan las cosas en la película, pero sí, o sea, imagínate ese nivel y ese tipo, o sea, la edad que ella tenía y todas las cosas que Ujú, ella fue pasando, o sea, por eso que yo digo, hay muchas personas que muchas veces vienen, por ejemplo, a terapia y te dicen, yo no me acuerdo nada de mi infancia. claro, Eso claro, es un claro. estado disociativo. Repito, no se van a Absolutamente. convertir necesariamente en civil y tener, Claro. digamos, como que ese nivel, ¿verdad? Pero yo te puedo asegurar que hay gente por ahí que lo tiene. De hecho, vos me mencionaste a uno, me encantaría que puedas compartir esta persona que me dijiste que tiene un diagnóstico de... ¿Cuál, eh, cuál sería? los que hacen podcast, Ah, alguien... sí, sí, sí. Ajá. Bueno, está, de hecho que lo pueden buscar en YouTube. Ujú, Es el podcast de Wild Project, que en este ujú, caso es el podcast más grande de habla hispana justamente. ujú. Y tuvo una invitada, Ok, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero te lo digo rápidamente, ¿verdad? ajá, La invitada se llama Long Soul System. ok. Es el episodio 44 de Wild Project. Es una persona que tiene 8 8 personalidades, ¿no? personalidades. Ujú. Y en este caso también tiene, creo que una personalidad hombre. Y durante el podcast es interesantísimo porque aparece. Aparece. A vos te va a encantar ese Sí, episodio. No, no lo viste todavía, vamos a pero te va a ver. encantar. Sí. Y cambia la voz. Y, Cambia y todo. hay dos de sus personalidades que tienen frío. O sea, que son muy friolentas. Y Ujú, hay todo el resto no. Es como que ujú. están presentes ese tipo Sí, como te digo, de parámetros que cambian y que sí, es interesantísimo. Les invito a escuchar sí. ese capítulo. Y es un caso parecido al de Civil, Ujú. pero en este caso se podría decir que controlado. Sí, Estabas hablando ahora sí. que llega un punto en donde no se puede controlar. Eso Sí. le pasó a Civil, ya sea por la carga emocional Ujú. que llevó un trauma tan grande como es el que tuvo en su infancia, o ya sea también porque en ese momento de la La historia, estamos época, hablando de los exacto. 70 80, Sí, no es que no había herramientas, ni siquiera se conocía de la existencia de la posibilidad de que esto sea posible. O sea, exactamente. estamos hablando de Y, otro nivel, ¿no? y justamente en la película se refleja eso, Sí, ¿verdad? Que de repente es como que habían personas como molestas incluso con esta doctora por ese motivo, ¿verdad? sí, Si sí, sí. bien hoy en día, digamos que bueno, las personas sobre están preguntando, ¿se puede curar eso? O sea, Claro, ¿cómo funciona? Claro que sí, es un trauma, o sea, sí, es literalmente una disociación por trauma que hace que tengas que ir juntando otra vez todas tus piezas. Y claro. existen varios tipos de terapia, está la EMDR, está la cognitiva conductual Que, también, porque que es la más famosa, creo. sí, o sea, es la más efectiva, es la Ok, que ok. científicamente hoy día, o sea, como te digo, se están arrojando cuestiones cada vez más, ¿verdad? Hay algunas que son Ujú. tipo sensor motriz o algo así, porque ¿qué es lo que pasa? Es como que a veces los traumas son físicos, a veces el trauma es mental, o sea, también uno tiene que encontrar el origen literalmente, o sea, de qué forma impactó para saber Sí. cómo abordarlo de una forma más efectiva. Uno de los traumas de Civil era con el vidrio roto, Exacto, por ejemplo, ¿verdad? exacto, sí. Entonces son cosas más, digamos, sensoriales. Entonces uno tiene que entender que cuando abarcamos trauma, no siempre es, o sea, no necesariamente es como las fobias que son, Claro. digamos,
exposiciones graduales, sino que en realidad con lo que es trauma uno tiene que llegar al origen de la situación, ¿verdad? Entonces yo sé que habías mencionado que también esta terapeuta aplicaba hipnosis y creyeron que por eso empeoró. Como te dije, también estaba la parte, justamente por la época, estaba como muy instalada la parte religiosa. 100%. De hecho que hasta la película El Exorcista y cosas así, como que se debate eso, si es algo clínico, si es algo espiritual, ¿verdad? Otro caso muy conocido es el que inspiró al exorcismo de Emily Rose, exactamente, ¿no? que es un caso real. Es un caso real de Anneliese Michel, se llama la chica, que supuestamente tenía 47 demonios dentro y le cambiaba la voz y le cambiaba la forma de caminar. Y bueno, la chica termina muy mal, ¿verdad? Pueden ir a ver la historia. Pero justamente hasta el día de hoy se debate si tenía o no esquizofrenia, que es lo más probable, si tenía este tipo de trastornos también. Y de hecho que a Sibyl justamente la primera persona que toca que lo termina derivando a esta doctora, ¿verdad? Es un doctor muy conocido en la época y muy respetado, un psicoanalista, ¿no? Que le dice, bueno, esta chica lo que tiene es una histeria femenina. Exacto, que en la época, ¿no? la famosa histeria, histeria femenina y un grado de esquizofrenia, pero no estábamos muy seguros otra vez. Y luego la doctora se encuentra con Sibyl, empieza a hablar con ella y ella sí puede notar estos cambios rotundos de actitudes y de personalidades, ¿no? Que antes no, que el otro doctor no podía hacerlo. Exacto. Estamos hablando del contexto de la época, ¿no? Exacto. Y siempre, o sea, justamente me gusta que aclare siempre eso, ¿verdad? Y que lo aclaremos el contexto de la época porque, bueno, como todas las cosas, todo avanzó y en ese entonces, por ejemplo, quienes estaban tratando a esta chica, creo que se llamaba Shirley ella, ¿verdad? Shirley Ma con M empezada. Ok. Quienes estuvieron tratando con ella eran psicoanalistas justamente. O sea, el psicoanálisis tiene un enfoque totalmente diferente. O sea, podríamos decir que incluso eso podía hacer que se potencie. No se enojen los psicoanalistas que nos escuchan. Pero es como que las intervenciones que se necesitan para lo que es trauma y ese tipo de cuestiones son muy distintas. Claro. O sea, es como que se necesita realmente un approach más literal con guía, con pasos, con esto, ¿verdad? O sea, porque más clínico, más o sea, y sí, estructurado, más protocolar, sí, claro. Totalmente, sí, más estructurado, porque realmente es como hay un protocolo para cada situación. De hecho, que la cognitiva conductual es una de las que más protocolares, entonces por eso es que se sabe que más, o sea, hay evidencia científica de que tienen más impacto. Claro. Entonces, yo creo que eso sí puedo hacer de algún modo, ¿verdad? Como que ella realmente pueda, o sea, que salga que todo a flote. Más, claro, porque es como que le dan cierta libertad. O sea, de hecho que esta terapeuta le habla y les hace como venir a todos, ¿verdad? O sea, como son todos bienvenidos, vengan, háblenme qué pasó, ¿verdad? Entonces, eso te iba a decir, cuestiona permanentemente a cada una de las personalidades hasta el punto de decirles, bueno, ¿sabes qué? En la hipnosis, de hecho que se ve en la escena, en la hipnosis le dice, yo voy a tocar tu mano y vos vas a ser de la misma que el resto. Y las pone en confrontación a todas y las cuestiona permanentemente. O sea, no hay como una estructura, un camino hacia una mejora o hacia hacia volver a incorporarles o sea, por eso es como que siguió avivando cada personalidad y le sigue dando como mucho, ¿verdad? Entonces a veces es lo contrario, ¿verdad? O sea, uno tiene que volver a incorporarla a todas y volverle una de nuevo, ¿verdad? En Fragmentado también se ve un poquito de eso, ¿verdad? O sea, que es como que la terapeuta también aprendió a identificar y fíjate que en ambas películas siempre hay una versión muy religiosa. Sí. Creo que es clara digamos, la personalidad religiosa de Sibyl y eso fue fundamental, ¿verdad? O sea, por eso es que en cualquier tipo de terapia y cuando hablo del origen uno tiene que llegar a ese punto. Y creo que al llegar a Clara es que ella entiende de dónde viene todo eso, que era la mamá. O sea, esa personalidad era ese lado religioso que la mamá esperaba de ella, entonces era excesivamente religiosa, ¿verdad? O sea, bueno, se dice en todos los aspectos, la religión anteriormente respondía preguntas que donde la ciencia no llegaba, ¿no? Bueno, yo soy una persona religiosa, no estoy hablando acá de que no estoy haciendo una crítica como tal, se respetan todas las creencias, pero es así. Antes, ¿por qué salía el sol? Y bueno, el sol es un dios, ¿no? Se tenía ese tipo de conceptos y más en
en un tema tan filoso como la psicología, ¿no? Y tan poco navegado como la psicología. En ese momento, por escritos de Freud, estaba muy de moda el psicoanálisis, y se hace un juicio moral muy grande también a esta doctora, cuando realmente ella, con las herramientas que tenía y con el conocimiento que tuvo en ese momento, trató de ayudar a esta mujer. Que causó el efecto contrario, y puede ser, pero no tenía el conocimiento. Claro, ¿no? por supuesto, por eso, o sea, realmente, como yo digo, en todos los ámbitos, de hecho, todo siguió creciendo, todo lo que respecta a la salud, y si bien ahora la psicología ya está súper instaurada, vos y yo sabemos, o sea, en realidad es algo muy nuevo dentro de todo. Y a pesar de eso, sí, esta persona hizo todo lo que pudo con las herramientas. Incluso habían un montón de personas que le decían, no digas esto, no hagas esto. O sea, es como que sí, objetaban mucho el tipo de ayuda que ella estaba intentando de dar, ¿verdad? Pero independientemente de eso, sí, como decís, es súper importante entender, o más que entender, aceptar que todas aquellas personas que por algún motivo de trauma o lo que fuese, ¿verdad?, sienten, digamos, como que esa necesidad de esconderse y demás, no es la forma, ¿verdad? O sea, repito, este episodio no es para asustarle a la gente, pero sí es como para animarles un poquitito y entender, ¿verdad?, de que este tipo de cosas existen, este tipo de cosas 100%. se pueden dar, este tipo de situaciones, de diagnósticos. Yo a veces pienso, ¿verdad? O sea, ¿será que hay un montón de personas, incluso en el neuropsiquiátrico, a las que si te vas y les hablas un poco más en profundidad, porque realmente nuestro sistema de salud público en ese sentido es totalmente deficiente en todos los sentidos, sí, ¿verdad? Claro. Sí. Y es como que, no sé, hay cuestiones también que yo creo que podríamos abarcar en algún momento, las terapias de electroshock y cosas así. Son súper interesantes porque hay formas y formas de hacer las cosas. Entonces, cuando hay personas que dicen que nosotros, no sé, a todo le volvemos patológico, que todo lo ya es y que no sé qué, y que puede ser nomás esto y que puede ser aquello. O sea, realmente hoy en día la ciencia avanzó muchísimo. Muchísimo. Y hay una realidad también, que también es en defensa de esta doctora, ¿no? La ciencia, al fin y al cabo, es prueba y error. Exacto. Y más cuando se trata de temas que abarcan tanto como la psicología, ¿no? Estamos hablando de que a principios de los 50 la esquizofrenia se trataba o con exorcismos o con lobotomía. Sí, o sea, imagínate. Sí. Es súper amplio el panorama de posibilidades, y con el trabajo constante que lograron hacer vos y tus colegas hasta la fecha, se puede tener ahora mismo un panorama de la estructura de pasos que uno puede seguir, ¿no? Así mismo. Y en este caso, como vos decís, no es sembrar miedo. Exacto. No es sembrar miedo el objetivo, sino que es sembrar conocimiento de causa, ¿no? Para luego poder actuar. Exacto, y actuar a tiempo. A tiempo. O sea, no asustarse, como yo digo, vos vivís una experiencia traumática, vivís algo muy fuerte, y uno, o sea, como que tiene que aceptar lo que vivió y lo que experimentó, y darse una oportunidad de ir y como dejar que salga todo. O sea, justamente eso, ¿verdad? O sea, cuando escondemos, guardamos, es que literalmente este tipo de cosas pueden pasar. 100%. Porque hay gente que me dice, no sé, yo tomé y borré cassette. ¿Verdad? Eso es subjetivo, porque hasta qué punto tomaste. Hay gente que te dice no tomé muchísimo. Ponerle un blackout alcohólico sí existe, ¿verdad? Pero después siempre se le llama amnesia selectiva a ciertas cosas, y hay gente que en serio, Fabri, o sea, vos le hablas de algo y te dice no me acuerdo. Y claro, es difícil acordarse de todo lo de la infancia, adolescencia y demás, porque bueno, pasaron cosas, pero hay gente que no se acuerda de cosas más inmediatas. 100%. O hay gente que te dice como que no, lo que pasa es que yo tengo mala memoria. Está bien, existen personas que tienen mala memoria, pero no acordarse justo de todo lo traumático te tiene que resonar. Yo ya escuché bastante. Yo muchísimo, incluso en algún punto lo he podido llegar a hacer, no en gravedad, no mucha gravedad, pero sí, no era yo, era tal en ese momento, ¿no? Cuando tenés una mala experiencia hay gente que la tiene con el uso de sustancias, de cualquier forma, o con errores muy graves que pesan mucho en la conciencia de uno se disocia de la situación, ¿no? Sí, totalmente. Y pasa muchísimo. Y hoy en día, como dije, está tan de moda la palabra disociación que es como que nuestra mente ya está normalizando hacerlo, pero en realidad trae muchísimas consecuencias. Y hoy en día, con todo lo que es también bioenergética y cosas así, uno se va dando cuenta de que las consecuencias también son físicas.
O sea, Sí, pero sí, te sí. hablo así desde enfermedades muy densas Ujú. hasta cosas más básicas como un dolor de cabeza, o sea, cuestiones como esas, intolerancias, o sea, porque la gente dice, está de moda ser celíaco, está de moda tener, no sé, intolerancia a la lactosa, Ujú. está de moda esto, está de moda inflamarse, ¿verdad? Todas esas son consecuencias de un cerebro disociado. Disociado. O Así es. sea, todo, porque es como que ni siquiera percibís qué es lo que te está haciendo daño exactamente. Total. Y está ahí, está ahí. O sea, Sí, lo que sí, sí. yo doy siempre este ejemplo para que se entienda. Los que nos están escuchando no van a poder ver, entonces voy a explicar. Ok. Es como que todas las cosas de las que somos conscientes están aquí, como al frente de todo lo que es nuestro Ok. cerebro, lo que es nuestra Ujú. mente. Pero en realidad lo que hacemos cuando disociamos o cuando elegimos como que el famoso fingir demencia y seguir pasa atrás, pero sigue Sí. ahí. Está toda la parte de atrás de nuestra cabeza, Total. entonces la parte de adelante tiene como mayor control, o sea, se tiene como, digamos, está todo ahí más inmediato, pero lo que está atrás sigue ahí. Totalmente. No le ves nomás. Sí, ¿Entendés? Está, es está, así. está ahí atrás, entonces no le ves. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno continúa su vida, continúa el día a día y piensa que eso ya no está ahí por el simple hecho de que no está enfrente y no lo puede ver. Absolutamente. Pero en realidad todo sigue ahí y tiene. Y pesa más, ¿sí? Pesa más. Y yo siempre digo, es como la basura, que no sé, vos acumulás basura en un lugar y con el tiempo huele y con el Total. tiempo tiene. Bueno, es lo mismo, Claro, ¿entendés? O claro, sea, es esconder la basura bajo tu es cama, esconder, ¿no? sí. Y no tirarla al basurero o no hacerte cargo Exacto. de ella Claro, y fingir que no está y ahí, pero fingir en que no algún momento existe. va a oler y va a tener algún tipo de... De consecuencia, totalmente. Exactamente. Y cuanto más cargas, si lo tenés en la mano y no lidias con ello y Sí, lo pones en la mochila, bueno, esa mochila cada vez va a pesar más, ¿no? Que es lo que exacto. creo que parte de lo que dijimos en el Sí, primer capítulo sí, o cuando estuviste en etiquetas, ¿no? sí, 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 Y exacto. la disociación es, bueno, y para cerrar un poco la historia civil, Ujú, ¿no? ujú, Que es impresionante cómo incluso en las aptitudes físicas, técnicas, ya hablamos de la matemática en este caso, ujú, luego de que muere Civil, pero la paciente real, que fue en ujú. el 96, murió de un cáncer, Sí, se descubre en su casa, se abre como el sótano y se descubren un montón de pinturas, que en la ujú, película del 2007 se muestran las originales, sí, se muestran un montón de pinturas, cada uno con un estilo totalmente diferente, una sí, técnica totalmente diferente y una ujú, firma diferente. sí. O O sea, sea, todas sus hasta ese punto, personalidades. todas sus Sí, personalidades expresadas así en una mismo. forma de actuación, bueno, una forma artística, ¿no? Sí, Y ahí te dice también la necesidad de expresión que se tiene. sí. Por eso mucha gente se dice los artistas están todos traumados, ¿verdad? Sí, Y no, no, no es tan totalmente. así, ¿verdad? Sí, Pero realmente la necesidad de expresar ese tipo de cosas, cuando sí, no lo sabes hacer con la comunicación sí. o con este tipo de Ujú, cosas, lo expresas a través del arte o a exacto. través de explota por donde puede, sale por donde puede. Sí. ¿Es así? Totalmente, y me encanta que menciones eso porque es algo que es una herramienta que siempre Sí, intento proveerle, tanto a mis pacientes como a la gente en general, y es el de la expresión, ¿verdad? claro. Es la expresión, porque realmente, por ejemplo, bueno, esto sale un poco del caso, pero yo siempre digo, hay personas que tienen adicciones y Ujú. justamente es adicción, o sea, es Sí. la falta de poder expresar algo que Ah, mira, está no ahí sabía eso, qué adentro. locura. Lo que está ahí adentro es como que genera esa sensación de buscar alguna otra forma de aplacar un poco todo eso. Y en realidad, por eso es que siempre nosotros decimos, y suena re cliché así, hablar sana. Es como, claro, o sea, Ujú. a eso te dedicas, pero es literal, ¿entendés? Es O sea, literal. pero hay gente que no es verbal. Entonces, cuando yo trabajo con parejas, le digo, bueno, a lo mejor no es muy verbal tu pareja y por eso se están peleando todo el tiempo. Busca otra forma. Y esto cae mucho en lo que acabas de decir. O sea cual sea tu dolor, tu alegría o lo que sea que quieras comunicar, si no sabes hacerlo verbalmente, tenés que buscar la forma. Claro, Civil encontró pintando, ¿verdad? O pintando. sea, Shirley encontró pintando la forma como de poder externalizar todo lo que tenía adentro. Entonces, las personas siempre tenemos que buscar maneras. Nosotros encontramos Total. haciendo podcast, hablando. Exacto. Nosotros tenemos, yo creo que dentro de todo lo más fácil, hablando. A mí, Sí, sí, sí. pero yo escribiendo, por ejemplo, siento que me expreso mucho mejor que hablando. A mí me pasa al revés. Yo Ok, hablando, claro, ok. yo hablando me desahogo. Bueno, Ujú, de hecho que estos dos programas que tuvimos incluso fueron catárticos hasta cierto punto. Fueron sí. una catarsis Ajá. para mí y creo que también lo son. Cada terapia puede llegar a ser una catarsis
sí hasta cierto punto, ¿no? Totalmente. Sí. Pero sí, es cuestión de expresarlo. Hay gente que, en este caso, todos conocemos los dibujos de niños que pueden llegar a tener esquizofrenia, cómo los colores se apagan en ciertas situaciones, en la casa, cómo los colores son más vivos cuando todo está bien. Sí. Son temas interesantísimos. Los tamaños incluso. Claro. Exactamente, Sí. los tamaños. Todo significa algo. Todo significa algo. Y eso también en la música que uno escucha, ¿no? Sí. Vos tenés que escuchar el tono que escucha, el tono de música que escucha una persona. Normalmente si es más fuerte o más oscuro y probablemente haya algo ahí detrás, ¿no? Así mismo. Es así. Sí, La expresión también es interesantísima, ¿no? Yo escucho Panda, ¿qué significa eso? No, está muy bien. No, asusta un poco la letra de Panda, pero bueno. Bien, bueno, ¿te gustó el episodio? Me encantó. Sí, ¿quieres cerrar con algo que te haya llamado la atención de Civil? Porque si yo digo es muy cliché porque yo amo Civil, amo todo lo que es trastorno de identidad disociativa, entonces no sé, recomendar la peli, ver algo, lo que tenga que ver. Bueno, me está susurrando Alan acá de que haga spam de etiquetas y les invito a todos a escuchar mi podcast. Claro que sí, buenísimo el podcast de Fabri, etiquetas, amamos. Este crossover es así el favorito del farolito ahora mismo. Totalmente, sí. Que lo llore el resto. Pero además de eso, bueno, cerrando con un tema que creo que cerré justamente con el tema que más me interesa en cuanto a en todo este tipo de trastornos, ¿no? La forma de expresarlo, la forma que todos tenemos de expresar algo. Creo que es lo más interesante. Yo siempre me fijo vas a ver, en todos los casos de asesinos seriales, sí, o de... acá igualmente. Total, de cualquier estilo, de cualquier tipo, gente, sociópatas, psicópatas. Me interesa muchísimo ver su diario, las cintas de Ted Bundy, el diario a ver su diario, a ver las cosas que pintaba, las cosas que hacía. Sí, que la mayoría deja, la mayoría deja mayoría atrás algo que sí. Claro, y eso es lo que más me interesa, la forma de expresarlo. Y en este caso Civil era el arte, y es interesantísimo, les prometo, vayan al archivo, que eso está, ver el arte y las pinturas que dejó Civil, que dejó Shirley realmente. Una no tiene nada que ver con la otra. Puedes decir que una fue pintada por un pintor y la otra fue pintada por la contraparte literal del o un estilo, niño, ¿no? con la mano izquierda. Exactamente. Sí, totalmente. Y sí, bueno, buenísimo, me gusta mucho. Me gustó mucho este tema, de verdad, gracias por venir. Prepárense porque cada vez que vamos a hablar de algo freaky, como dice Alan, Fabri va a estar acá, ¿verdad que sí, Fabri? Espero tocar todo, espero que hagamos una serie en Netflix. ¿De verdad? Terminamos después de varios capítulos y sí. que uno sea el caso Civil, el otro puede ser el caso Ted Bundy. Exacto. Hay muchísimos. Sí. Realmente es un tema súper interesante y realmente es un tema del que acá no hablamos solamente de Civil o solamente de Shirley, acá hablamos de a lo que puede llevar eso y cómo prevenirlo hasta cierto punto y de las raíces de lo que pudo haber pasado en ese caso, ¿no? Exacto. Y por sobre todo que se puede curar, se puede tratar. No sé, hay gente que se puede asustar con este diagnóstico, pero como todo ya tiene un tratamiento y ya no estamos en la época de ella, así que bueno, háganlo, anímense. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en un episodio más de Terapia Sin Filtro. Nos vemos pronto. Chao. Hasta luego.